programa de hoy, el arzobispo de San Salvador pide al Congreso una consulta popular antes de aprobar la reelección presidencial indefinida. A pocos días del plazo dado por Donald Trump para un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, Vladimir Putin declara que espera reunirse con el presidente estadounidense la próxima semana. Imágenes aéreas muestran la devastación en la Franja de Gaza tras 22 meses de guerra entre Israel y Hamás, con miles de víctimas civiles y solo 20 rehenes israelíes vivos de más de 250 secuestrados. En el mes del catequista, la Iglesia en Colombia pone en práctica mejoras para fortalecer la formación en la fe, alejándose de la catequesis memorística. A punto de celebrarse la fiesta de San Lorenzo, patrono de los diáconos y de la minería en Chile, la Fundación Canto Católico presenta un himno en su honor. Hola amigos, bienvenidos a su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Natalie no estará con nosotros el día de hoy. Empezamos las noticias desde El Salvador, donde la Iglesia critica las reformas políticas que permiten la reelección presidencial indefinida en este país. Veamos. Júbilo y algarabía entre los católicos de San Salvador con motivo de la fiesta patronal del Divino Salvador del Mundo, cuya festividad se celebra cada 6 de agosto. Esta celebración profundamente arraigada en la identidad de la ciudad y sus habitantes recuerda la rica historia de San Salvador, fundada hace 500 años. Precisamente del nombre de esta ciudad, símbolo de tradición y fe, derivó el nombre del país, El Salvador. En la actualidad, El Salvador enfrenta importantes cambios en su sistema político que contrastan con esta arraigada tradición histórica. El pasado 31 de julio, con 57 votos a favor y 3 en contra, el partido del presidente Nayib Bukele aprobó en la Asamblea Legislativa reformas constitucionales que amplían los mandatos presidenciales a 6 años y permiten la reelección presidencial indefinida, una medida que ha generado preocupación en la oposición y ha marcado un giro importante en la vida política del país. Y todas estas reformas son solamente con el objetivo de perpetrar a un pequeño grupo en el poder y seguir acumulando recursos y seguir acumulando poder y dejando a la gente cada vez más pobre. Esta historia se ha contado muchas veces en muchos países del mundo. Pero esto es algo que no parece inquietar al presidente Bukele, quien en el pasado se autoproclamó como el dictador más cool del mundo. El 1 de julio reafirmó su postura. Que me llamen dictador, pero que los salvadoreños podamos vivir al fin en paz. Porque son defensores de... Bukele, de 44 años, es presidente de El Salvador desde el 2019. Fue reelegido en 2024 con el 85% de votos. Es conocido en el mundo por su mano dura contra las pandillas. Encerró a muchos delincuentes en cárceles estrictas, lo que redujo drásticamente la violencia. El mandatario también goza del respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Más de 200 deportados de Estados Unidos fueron encarcelados en el país salvadoreño. No obstante, hay quienes creen que Bukele abusa de su poder. A mediados de julio, Cristosal, la principal organización de derechos humanos de El Salvador, anunció su retirada del país. Cristosal se ve forzada a suspender sus operaciones en El Salvador y operar desde sus sedes en Honduras y Guatemala. Esta decisión responde a una situación insostenible de acoso estatal, amenazas directas contra nuestro personal, la criminalización de defensoras y defensores, la imposición de marcos legales diseñados para reprimir el trabajo de la defensa de los derechos humanos. En los últimos meses, el gobierno salvadoreño ha arrestado a varios opositores. Además, decenas de periodistas, activistas y abogados dicen haber huido del país por temor a ser detenidos. La relación entre el gobierno y algunos líderes de la Iglesia tampoco es cercana. En la misa solemne por el Divino Salvador del Mundo, el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar, se pronunció en contra de la reelección presidencial indefinida. Que los señores diputados reconsideren las reformas a la Constitución recientemente aprobadas por ese pleno legislativo de manera inconsulta, pues para la legitimidad de una reforma constitucional, el pueblo debe ser consultado. El arzobispo también pidió a las autoridades de Estados Unidos que detengan la persecución contra los inmigrantes indocumentados salvadoreños
al tiempo que exigió el respeto a sus derechos humanos. Un portavoz del Departamento de Estado estadounidense dijo en un comunicado que respaldan la decisión tomada por los legisladores salvadoreños. Mientras tanto, los fieles de El Salvador siguen tras los pasos de su santo patrono, en cuyas manos ponen el futuro, la paz y la seguridad de este país que surgió en honor a Cristo Salvador. El presidente ruso Vladimir Putin declaró el jueves que espera reunirse con Trump la próxima semana, posiblemente en los Emiratos Árabes Unidos, reporta Associated Press. El anuncio se produce en vísperas de la fecha límite impuesta por la Casa Blanca para que Moscú muestre avances hacia el fin de la guerra en Ucrania, que ya dura 3 años. Veamos el informe de EWTN News Nightly. En el sureste de Ucrania este miércoles, en Zaporizhia, un atentado mortal. Rusia atacó un centro recreativo, coches y edificios dañados, bomberos apagando los restos, destrucción. Y mientras la guerra se prolonga, en Moscú, Steve Witkoff y Vladimir Putin se saludaron con un apretón de manos. Un funcionario de la Casa Blanca dice que los rusos quieren seguir hablando con Estados Unidos. Para Witkoff, su quinta visita a Rusia desde principios de año. En junio, el presidente Trump dio a Rusia un plazo de 50 días para alcanzar un acuerdo de alto el fuego con Ucrania. Más tarde, el plazo se redujo a 10 días. El presidente Trump también publicó en Truth Social este miércoles que todos coinciden en que esta guerra debe terminar y trabajaremos para lograrlo en los próximos días y semanas. Y el presidente Volodymyr Zelensky publicó que habló con el presidente Trump después de la reunión de Witkoff y agregó: nuestra postura conjunta con nuestros socios es absolutamente clara. La guerra debe terminar y debe hacerse honestamente. Los líderes europeos estuvieron atentos a la llamada y les agradezco su apoyo. Hablamos sobre lo que se explicó en Moscú. Ucrania definitivamente defenderá su independencia. Antes de la reunión de este miércoles, el presidente Trump expresó: crece la frustración con Putin debido al aumento de los ataques de Rusia contra zonas civiles de Ucrania, lamentando la pérdida de vidas en ambos bandos, calificando la guerra de ridícula. Por otro lado, le preguntaron al presidente sobre los aranceles como castigo. ¿Sigue planeando cumplir su amenaza de imponer aranceles del 100% a todos los países que compren energía rusa, incluida China? Bueno, nunca dije un porcentaje, pero haremos bastante. Veremos qué sucede en el próximo periodo relativamente corto. Pero, ¿veremos qué sucede? Sí. Y este miércoles, el presidente Trump ordenó un arancel adicional del 25% a la India por sus compras de petróleo ruso. Y ahora vemos imágenes aéreas captadas este jueves mostrando la magnitud de la destrucción en la Franja de Gaza al cumplirse hoy, 7 de agosto, 22 meses de la guerra entre Israel y los terroristas de Hamás. Se pueden ver campamentos de tiendas de campaña entre los escombros de las calles destruidas. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu está considerando ordenar la reocupación total de la Franja de Gaza, según medios israelíes. La medida pondría en peligro la vida de innumerables palestinos y de unos 20 rehenes vivos. Militantes liderados por Hamás secuestraron a 251 rehenes en el ataque del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra y mató a unas 1.200 personas ese día, en su mayoría civiles. Escuchemos a un vocero de las Naciones Unidas con un balance de la guerra en Tierra Santa. Cada vez hay más muertos o heridos, ya sea a lo largo de las rutas de los convoyes de ayuda o en los refugios. Los hospitales están desbordados. Este miércoles se negó la entrada a Gaza a los equipos médicos de emergencia, a más de 100 profesionales de la salud, incluyendo cirujanos y personal médico especializado. Se les ha prohibido la entrada desde marzo de este año. El azúcar sigue siendo uno de los productos más caros en Gaza. Una bolsa de 2 onzas cuesta unos $170. Los huevos, las aves y la carne han desaparecido del mercado. La hambruna continúa. La limitada disponibilidad de combustible sigue afectando las operaciones vitales. La vida de más de 100 bebés prematuros está en peligro inminente debido a la falta de combustible. Hoy el ejército israelí renovó 2 órdenes de desplazamiento que abarcan 5 barrios de Gaza y Khan Yunis. No se permite la entrada de materiales para refugios a Gaza desde el 2 de marzo. Lo poco disponible en el mercado local es extremadamente caro y fuera del alcance de la mayoría de las familias.
Y a unas semanas del Día del Catequista, el 21 de agosto próximo, en memoria de San Pío X, patrono de los catequistas, la Iglesia en Colombia ejecuta una serie de acciones para fortalecer la formación en la fe. Nuestra corresponsal Lida Lozada informa. El Encuentro Nacional de Catequesis, un espacio formativo y de proyección pastoral liderado por la Conferencia Episcopal de Colombia, evidenció la urgencia de pasar de una catequesis memorística a una experiencia de encuentro real con Cristo. Que la catequesis no sea una conferencia doctrinal que haga el párroco o la catequista, sino un trabajo en conjunto sobre los relatos bíblicos para descubrir cómo Abraham descubrió a Dios, cómo María Magdalena encontró a Jesús, cómo Pedro, a pesar de haber negado a Jesús, volvió a establecer la relación con él, etc. Tenemos que pasar a una catequesis en la que entremos en una historia de relación y de amor con Jesús y no simplemente a creer que uno es catequizado porque tiene todas las ideas claras sobre Dios. Se nos hacía un interrogante y es qué tipo de teología manejamos, concebimos, en qué teología hemos crecido, porque así también será la catequesis. Y claro, la experiencia que yo tenga de Dios es la que voy transmitiendo. Y eso es lo que va permitiendo una fe viva, una fe narrativa. No solamente hablamos de una catequesis doctrinal, que es muy importante, pero que tiene que primero pasar por esa dimensión humana, del que estamos trabajando con personas. Entonces, hablamos del ser humano en todas sus dimensiones y por eso es tan importante hablar de una catequesis totalizante. Durante el encuentro, en el que participaron 44 delegados de catequesis de diferentes diócesis del país, se reconoció que otro de los grandes desafíos de la Iglesia colombiana es situar la mente y el quehacer del catequista en el contexto para poder así responder desde el Evangelio a los desafíos eclesiales y sociales de hoy. Uno de los grandes problemas que tenemos es que seguimos pensando 30 años atrás y el mundo va a 100 por hora y nosotros vamos a 10 por hora. Si no cambiamos de mentalidad, si no nos situamos en el contexto del hoy, del hombre líquido, de la generación de cristal, como estamos diciendo, de ese hombre posmodernista muy alejado de Dios, para poder evangelizar esas nuevas realidades, pues difícilmente vamos a llegar a tocar el corazón de los hermanos desde la catequesis y desde la formación misma de los catequistas. Al conocer la realidad no solo es verla, es escuchar a cada uno de los agentes de pastoral. Conociendo, escuchando, vemos nosotros qué propuesta catequética tenemos. Segundo, el querigma es esencial, pero el querigma bien entendido. Necesitamos comprender, decimos, ya están evangelizados. No, necesitamos llegar y tocar. Una experiencia concreta de esta transformación se vive en el Vicariato Apostólico de Inírida, ubicado en la Amazonía colombiana, donde realizaron una semana de formación catequética buscando preparar discípulos que transmitan el corazón de Cristo hablando el lenguaje de la selva. Dos caras de una iglesia que reconoce que la esperanza se construye con pies en la tierra y ojos en el reino. Pudimos iluminar con algunos temas como catequista, apóstol del cuidado, una catequesis en clave sinodal, pedagogía y metodología de la catequesis, y hoy pudimos concluir estableciendo líneas de acción concretas desde la realidad del vicariato. La dinámica que trabajamos para desarrollar toda la dinámica de la semana fue muy participativa, lo hicimos teniendo la palabra de Dios como centralidad. Estoy contento porque esta parte es muy importante, acompañar a los niños en la parte de catequesis. Igualmente, no solo a los niños, también a los padres de familia, para que ellos puedan llegar a conocer a Jesucristo y llevar la palabra de Dios en cada hogar. Y en sintonía con estas propuestas de fortalecimiento, durante cada miércoles del mes de agosto, la Conferencia Episcopal
ofrecerá formación virtual gratuita a los catequistas del país que buscará inspirarlos en la sabiduría catequética de los primeros siglos de la historia, la de los padres de la Iglesia. Expertos nacionales e internacionales abordarán temáticas relacionadas con San Agustín, los padres capadocios y Cirilo de Jerusalén. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver. La Fundación Canto Católico presenta un himno dedicado a San Lorenzo, patrono de diáconos y de la minería en Chile. Además, a 3 meses del inicio de su pontificado, los jóvenes comparten sus opiniones sobre el Papa León XIV. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. El que canta, ora 2 veces. Multipliquen eso por cada canto que lanza la Fundación Canto Católico en Chile y tendrán a muchas personas orando muy bien. Sobre todo ahora casi a vísperas de la fiesta de San Lorenzo. Para saber más al respecto estamos con José Miguel Correa, presidente, director de Fundación Canto Católico, que nos habla desde Chile. José Miguel, bienvenido al programa. Hola Eddie, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es un placer estar de nuevo con ustedes, sobre todo presentando este nuevo canto, que es un himno a este santo tan importante para la Iglesia. Cuéntanos, por favor, qué los movió a hacer este canto en estos tiempos. San Lorenzo tiene su fiesta el 10 de agosto de cada año. Él fue diácono en el siglo III, recién en los primeros siglos de la Iglesia, y estuvo a cargo de la custodia de los tesoros de la Iglesia. Cuando el emperador romano de la época le va a pedir que le entregue los tesoros de la Iglesia, lo que hace San Lorenzo fue reunir a todos los enfermos y pobres de la sociedad, de los cristianos de esa época, y le dijo que le presentaba en ellos aquellos tesoros de la Iglesia que tanto buscaban. La respuesta del emperador fue inmediata, lo mandaron al martirio y muere por el fuego, muere cocinado. Y es justamente una de las 7 basílicas romanas en la ciudad de Roma, es una de ellas, está dedicada justamente a este gran santo. Lo que pasa es que es un santo muy importante, patrono de los diáconos en todo el mundo. Por ende, los diáconos le tienen mucha devoción. Y particularmente en Chile, por el hecho de que él custodia los tesoros, es que la minería en Chile, que es básicamente la encargada de sacar los tesoros de la tierra, es que también le tiene mucha devoción. Y en Chile, el día de la minería es la fiesta de San Lorenzo el 10 de agosto. Así, San Lorenzo junta devociones entre los diáconos, entre los pobres y enfermos, entre los mineros, por la forma de morir también entre los cocineros y entre los bibliotecarios y muchas otras ramas y personas dentro de la Iglesia que le tienen mucho cariño y devoción y piden la intercesión a este gran santo. ¿Y qué aspecto de San Lorenzo vamos a encontrar en este nuevo canto? Queremos enfocarnos en la realidad aquí en Chile por lo importante que es para nuestro país la minería y cómo es esa la devoción más grande que se tiene a este santo acá. En el texto del canto, ¿cierto?, se hace referencia a cómo muere San Lorenzo y que también ha sido muy importante para la historia de la Iglesia. Pero nos centramos en la protección que le brinda este santo a aquellas personas que trabajan dentro de la tierra. Nosotros en Chile en estos días estamos de luto porque acabamos de sufrir un accidente muy lamentable en la mina El Teniente, y esto costó la vida de 6 trabajadores de la minería. Nosotros teníamos el recuerdo del año 2010, cuando pudieron rescatar a 33 mineros en el norte del país. Y yo creo que todos en Chile teníamos la secreta esperanza de que se volviera a repetir la historia, pero no fue así. Y lo más terrible es que hoy día cobra mucho más sentido esa oración a la protección que le brinda San Lorenzo a aquellas personas que
en este tipo de labores también arriesgan su vida. Y la minería en Chile es tan importante y tan potente que se podría pensar que 1/3 de todos los chilenos tienen alguna relación con la minería, ya sea porque son proveedores o porque tienen familiares trabajando en la minería o porque derechamente lo hacen ellos mismos. Y se siente tan minero aquella persona que trabaja dentro de la mina, en la extracción probablemente tal, como aquellas personas que trabajan en la industria y que están en los laboratorios viendo la calidad del material y del mineral que extraen, o en las oficinas administrativas. Para todos ellos, San Lorenzo es alguien muy importante. Y en el video nosotros quisimos retratar esta realidad, mostrando las distintas formas de hacer minería en Chile, desde la gran minería, la mediana minería y también la pequeña minería, que son esas personas que entran con sus cascos y con sus guantes a sacar con sus propias manos el mineral. Y también aquellas personas que están sentadas en un escritorio y que tienen su imagen, así como yo tengo la Virgen de Guadalupe aquí, ellos tienen su imagen de San Lorenzo en sus oficinas porque le tienen una devoción muy grande. Y se le pide a San Lorenzo esta intercesión para que los acompañe durante el día y al final del día los pueda llevar a salvo a casa. Como dices, José Miguel, un santo fundamental a muchos títulos en Chile y también para la Iglesia Universal. Qué bien que lo honren ustedes con este nuevo canto de la Fundación Canto Católica. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Eddie. Ha sido un gusto como siempre. Y hablando de santos, como cada 7 de agosto, la iglesia celebra a San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, y a quien el Papa Francisco guardaba especial devoción. En sus años como arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Jorge Bergoglio fue un asiduo al santuario de San Cayetano, donde en su fiesta los peregrinos llegan cada 7 de agosto para honrar al santo italiano, informa Así Prensa. En su mensaje a los fieles de San Cayetano en 2013, Francisco propuso al santo como modelo de lo que debe ser una cultura del encuentro, en la que reconocemos que hay alguien más que yo, que necesita más que yo, tal y como hizo San Cayetano. A víspera de cumplir su tercer mes de pontificado, escuchemos lo que piensan los jóvenes de León XIV. Estoy tan emocionada, tan feliz. He estado aquí durante horas, solo rezando y llorando. Esto fue lo más fantástico. ¿Qué quieres que haga este papado en el mundo? Quiero que esto profundice la vida de la Iglesia y que más personas se acerquen a ella. Desde su elección en mayo, jóvenes de todo el mundo han acogido con entusiasmo al Papa León XIV como su nuevo Santo Padre. Y hasta el día de hoy, su mensaje de paz, unidad y comunión con Dios y con los demás sigue inspirando a los jóvenes fieles de la Iglesia. Me gustaría recordarles que ustedes son la promesa de esperanza para muchos de nosotros. El mundo los mira mientras ustedes miran a su alrededor diciendo, los necesitamos. Queremos que se unan a nosotros para compartir esta misión común de anunciar un mensaje de verdadera esperanza para promover la paz y la armonía entre todos los pueblos como iglesia y sociedad. Mientras miles de jóvenes católicos siguen reflexionando sobre el significado de las palabras del Papa León en sus propias vidas, los jóvenes de Cáritas han respondido rápidamente a su llamamiento de convertir la esperanza en acción, sirviendo a los más vulnerables del mundo. Como jóvenes voluntarios de la Iglesia, apoyan a miles de comunidades y familias en regiones afectadas por la guerra, la pobreza y los desastres naturales. En Roma, con motivo del Jubileo de la Juventud de 2025, los trabajadores y voluntarios de Cáritas compartieron con Vaticano por qué creen que el liderazgo del Papa León es importante para el mundo actual. First words out, peace be with you. Bueno, creo que sus primeras palabras, la paz esté con ustedes, fueron muy fuertes y muy poderosas para mucha gente. También para mí lo fueron personalmente, porque creo que la paz es quizá la esencia de todo. En este momento vivimos muchas crisis prolongadas en el tiempo. Muchos países están enfrentando fracasos económicos, pero si uno mira en profundidad, siempre está presente el tema de la paz, tanto dentro del país como en los países vecinos.
Y por desgracia siempre hay conflictos constantes. Creo que tener paz en la mente y en el espíritu es más importante que nunca. Según Vincent Tentani, delegado juvenil de Cáritas África, que coordina proyectos humanitarios, alimentarios y nutricionales en su región, los jóvenes tienen la capacidad de asumir grandes retos y ser agentes de un cambio positivo. Creo que sería bueno que el Papa León también situara a los jóvenes en el centro de la Iglesia, ya que, como decimos, los jóvenes no solo son los líderes del mañana, sino también del presente. Así que es emocionante, estamos deseando trabajar con él. Es bueno trabajar para la Iglesia siendo joven porque tenemos energía, tenemos cierta experiencia y es esa energía la que la Iglesia necesita para llegar a las zonas periféricas de nuestras comunidades, para llegar a las personas más marginadas de esas zonas, porque tenemos más capacidad de movernos, de viajar que nuestros padres y otras personas mayores. Para Julius, un recién convertido al catolicismo, cuya esperanza es que León XIV continúe el legado de amor por los pobres de Francisco, ser joven no es un obstáculo para realizar la misión de la Iglesia de llevar el amor de Cristo a las propias comunidades. Yo diría que siempre hay algo que hacer. Siempre se necesita ayuda. Y aunque puedas tener dificultades en la organización formal de tu parroquia o diócesis para poner en marcha las cosas, siempre existe la posibilidad de que uno simplemente se ponga manos a la obra y salga ahí fuera. Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.